Esta es la primera vez que me estoy filmando para YouTube. Voy a procurar que sea lo menos editado posible. Esta es la primera vez que me estoy filmando para YouTube. Voy a procurar no editar este video, salvo que tenga que hacer algún pequeño recortecito, pero que sea lo más fluido posible. Quiero contar la historia de cómo empecé a escribir, porque en realidad es una historia de transformación muy interesante. Todo empieza mucho antes en realidad, pero vamos a poner como punto de partida de esta historia octubre-noviembre del 2020, en que yo me encontraba en un momento muy incierto e hice una especie de crisis. Yo me había matriculado como abogada el año anterior, había empezado a ejercer, cayó la pandemia, se cerró todo, se abría todo, se cerraba todo, trabajé en un estudio contable, vi que no era lo mío. Estaba ahí recién experimentando la vida adulta por primera vez en mi vida y teniendo esa inocente idea de que iba a venir una hada madrina y me iba a nombrar, no sé, presidente de la Suprema Corte de Justicia y todos mis problemas se iban a resolver automáticamente. Y pasó que me ofrecieron un cargo, un puesto de trabajo en su momento que era esto que yo imaginaba. Tenía un sueldo re alto, que tenía muchísimo prestigio, que era un lugar de responsabilidad muy copado, para el que obviamente yo en aquel momento no estaba preparada, pero bueno, para mí era la bendición del cielo y era lo que iba a resolver todos los problemas existenciales que yo tenía. Y al final, spoiler alert, al final no se dio ese puesto de trabajo y fue lo mejor que me pudo pasar. Cuando yo me encuentro esperando a que me llamen para ingresar a este lugar a trabajar, yo decido prepararme para eso porque tomé conciencia de que a partir de ese momento la autoridad en mi vida iba a ser yo, quien tuviera que manejar mis decisiones, mis finanzas, el rumbo de mi profesión y cómo lo aplicaba. Todo empezaba a depender de mí, no de las expectativas de mi familia o de algún mentor que hubiese tenido durante ese tiempo o de las expectativas sociales o de algún mandato. Si bien obviamente yo seguía cargando con todo eso, yo por primera vez tomo una cierta autonomía y decido aprender a manejar mis finanzas correctamente. Como que entendía que esto, que de repente iba a ingresar una suma de dinero muy diferente a la que yo estaba acostumbrada a manejar y necesitaba ser alguien que pueda manejar su dinero como un adulto, básicamente, es decir, de manera inteligente y responsable. Y empiezo a bañarme de todo este conocimiento y pasó algo, una especie de quiebre, algo, yo no sé qué son esos momentos, yo tuve varios de esos momentos en realidad, antes y después, ¿no? Pero yo comprendí a través de acciones que para poder tener un manejo verdadero de las cosas tenía que hacer un desprendimiento, un desapego. En aquel momento lo hice a través de lo material, de mis objetos. Yo tenía, en este mismo departamento que vivo ahora, es un departamento chiquito este, lo tenía abarrotado de cosas. Tenía una biblioteca que estaba acá, no sé, creo que tenía 200 libros más o menos. Tenía la cocina
llena de un montón de boludeces que no usaba, el placar explotado de ropa, todo era cosas, 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 cosas todo el tiempo. Y esto era lo que yo tenía que cortar. Yo vivía en un ciclo constante de desear la próxima cosa. Es decir, yo me compraba A porque había pasado, no sé, un mes deseando A hasta que podía obtener el dinero suficiente para comprarme A. Y al otro día A ya no me interesaba y yo quería B. Y era todo el mismo ciclo de, bueno, a ver, ¿cuánto sale B? ¿Cuánto dinero necesito? ¿Qué trabajo tengo que hacer? ¿Cómo hago? Bueno, me compraba B y que pasaba lo mismo, ya no quería B, quería C. Era una... En realidad se trataba de una insatisfacción constante que yo estaba tratando de rellenar con objetos. Y lo que entendí era que tenía que cortar con eso y tenía que tomar conciencia de las cosas que yo tenía y tenía que desprenderme de todo lo que me sobraba, porque me sobraba muchísimo en aquel entonces, porque era una acumulación de cosas que hoy en día lo pienso y no tenía sentido. Y necesitaba tomar control sobre esa insatisfacción que yo sentía y entender que no la iba a llenar con cosas, porque si yo continuaba en ese ciclo, ¿qué iba a pasar si ingresaba una suma de dinero mucho más alta a mi vida? Que la iba a seguir llenando con cosas más caras nomás o con más cosas y no iba a lograr en realidad lo que estaba buscando, que bueno, supongo que todos estamos buscando en algún momento la felicidad. Es algo que sigo buscando en mi vida y que lo voy a buscar hasta el día que muera, pero por lo menos aprendí que no están las cosas materiales. Necesitaba cortar ese ciclo de consumo. Entonces empecé un proceso de esto, de desprendimiento, ¿no? De purgar mis objetos materiales, que, a ver, esto empezó con lo material, pero obviamente con los años se fue traspolando a muchísimos otros aspectos de mi vida. Pasa que siempre es más fácil aplicarlo primero a lo material porque es lo tangible, es lo que vemos, lo que tocamos, lo que afecta al ambiente en el que existimos, ¿no? Entonces yo empecé a limpiar mi departamento a fondo, a vaciar alacena, a vaciar cajones, a vaciar el placar. Me desprendí de libros, de ropa, de objetos, de cosas que no tenían sentido. Fue algo que fui haciendo por etapas porque es algo muy interesante, pero en realidad al día de hoy sigo haciendo ese desprendimiento y también creo que es algo que voy a hacer durante toda mi vida porque uno inconscientemente acumula objetos, entre otras cosas. Y cada tanto hay que hacer un chequeo, un balance de, che, todo esto que tengo realmente lo necesito o lo estoy guardando nomás. Y lo que pasa con todo esto es que me metí, encima estaba muy en boga en ese momento, en el minimalismo, que es una filosofía que igual al día de hoy sigo bancando y sigue siendo un pilar fundamental en mi vida. Capaz que ya no lo ejerzo tan fundamentalista como lo hice en ese momento, porque la verdad es que prácticamente me reduje a cero en aquel entonces. Pero tomé contacto y me enamoré del minimalismo y lo que pregona la filosofía básicamente es que todo lo que se posee sea o algo necesario o algo que suma valor a nuestra vida. Entonces, ayer di un ejemplo muy sencillo de esto, pero yo no necesito mi termito que uso todos los días, no lo necesito para vivir, pero la realidad es que me gusta tener agua fría constantemente y bueno, suma valor, entonces elijo poseerlo. Se trata de eso en realidad, de que todas las posesiones que se tienen sean una elección deliberada, porque poseer es una acción, entonces cuando vos dejas de poseer te estás liberando de algo. Yo empiezo a liberarme de objetos, empiezo a liberarme, a liberarme, a liberarme. Y dentro de esta inmersión que hago en la filosofía del minimalismo, empiezo a entender y a aprender que hay que saber distinguir entre cuáles son los objetos, de nuevo, digo los objetos porque con lo que primero uno trabaja, después los traspolás a, obviamente,
las ideas, los vínculos, los comportamientos, los hábitos, las relaciones. Se traspola todo, pero como es más fácil analizar por qué se tiene un libro que por qué se tiene una relación, hay que empezar por lo más fácil. Es esto, aprendí a identificar cuáles son los objetos que pertenecen a la persona que uno es en el presente y que este yo que se es en el presente elige tener esos objetos porque los necesita o porque le suman valor, y cuáles son los objetos que en realidad pertenecen al yo del pasado, es decir, determinada cosa que en el pasado a mí me sumó valor o la necesité, pero capaz que hoy, quien soy en este momento y mi versión actual ya no la necesita o ya no le suma valor, pero simplemente se acostumbró a tenerla. Y lo mismo pasa con el yo de fantasía. Los objetos que adquirimos para la persona que deseamos ser, pero que no podemos traspolarnos todavía a la realidad en que usamos esos objetos o en que somos la persona que usa esos objetos. El ejemplo clásico que uso siempre es el de comprarse pesas para entrenar y dejarlas en un rincón de la casa, porque en realidad lo que querés es entrenar, no las pesas. Y como no sos la persona que tiene el hábito de entrenar creyendo que adquiriendo las pesas vas a volverte una persona fit, cuando en realidad lo que vas a hacer es la misma persona de siempre, pero que ahora tiene un montón de pesas ahí archivadas en un rincón del placar. Yo no tenía pesas. Yo tenía cuadernos. Al día de hoy igual acumulo todavía cuadernos. Tengo un montón de cuadernos en blanco. ¿No? Muchísimos cuadernos. Así, una pila de cuadernos y todo un mueble lleno de viromes. Cuadernos y viromes. En blanco, sin usar. Y era bastante evidente que en mi cotidianidad yo no usaba mis cuadernos y mis viromes. No pertenecían a esa versión de Aileen que yo era cuando los compraba y los acumulaba. Y tenía los cuadernos más lindos del mundo encima. ¿Y qué me quería decir eso? Que si eran cosas que yo poseía, que estaban sin usar, o sea, que no pertenecían a mi yo del pasado, no es que habían contribuido valor a mi yo del pasado y las tenía por hábito, en mi yo del presente tampoco las usaba, era evidente que pertenecían a mi yo de fantasía. ¿Y qué quería mi yo de fantasía que acumulaba cuadernos y viromes? ¿Qué me estaba diciendo? Que quería escribir. Era tan simple como eso, porque la realidad es que desde que tengo uso de razón, yo quiero ser escritora. Es parte de mi identidad, es parte de quién soy. Pero no escribía. ¿Y por qué no lo hacía? Por perfeccionismo puro. Porque estaba esperando a que un día, no sé, estar caminando por la costanera y se me ocurra el Señor de los Anillos, venir a mi casa y escribir con mi hermosa pluma alemana en mi hermoso cuaderno de papel ahuesado de 80 gramos, el Señor de los Anillos, versión Aileen. No sé, eso no iba a pasar, eso no funciona así. Pero estuvo buenísimo porque pude identificar mi deseo a través de los objetos que estaba acumulando. Hice desprendimiento, regalé todos mis cuadernos, dije, no, bueno, yo no escribo, qué sé yo, porque además tenemos esa programación mental, ¿no? De, no, yo no sé escribir, yo tuve una fantasía, no sé qué cosa, regalé un montón de cosas, pero seguía teniendo, era lo que más había acumulado en mi vida, eran así cosas de librería, digamos, o sea, lapiceras y cuadernos. Y tenía las lapiceras más hermosas del mundo y los cuadernos más hermosos del mundo. Y tomo contacto con... en aquel momento estaba muy de moda también el Project Pan, que lo hacen las chicas que son maquilladoras, que se trata de usar tus objetos, tus productos, hasta que se terminan para tomar conciencia de la acumulación que se hace y de cuánto dura en realidad un producto. Y me copó muchísimo y dije, bueno, hasta que tengo todas estas lapiceras hermosas, las voy a usar. Entonces puse una rotación ahí de cuáles eran las más lindas que tenía para gastarlas de tanto usarlas, porque también el minimalismo pregona eso, usar tus cosas lindas. Y había dejado un par de cuadernos. Y daba vueltas.
y daba vueltas y que sí y que no. Y me acuerdo que agarré uno que tenía unas tapas doradas, que era soñado el cuadernito, y empecé a tomar apuntes de cosas que a mí me interesaban, que no tenían nada que ver con, en aquel entonces yo todavía estaba metida en la academia, estaba haciendo mi maestría, qué sé yo. No tenían nada que ver con el estudio, no tenían nada que ver con la profesión. Me acuerdo que tomé apuntes sobre Diógenes y sobre la historia del indio Lautaro, cosas random, pero era para hacer el ejercicio este de decir, bueno, estoy usando mis cuadernos en algo, pero también me ponía re perfeccionista con eso porque es mi gran estigma en realidad, ¿no? Hasta que un día agarré uno que era mi favorito, que tenía un dibujo de gatitos, y agarré una pluma, que no sé si no es la que tengo todavía, no sé, X, no es relevante. Y me recuerdo de eso, de esa entrada. Abrí el cuaderno y dije, si estoy acumulando cuadernos es porque quiero escribir. Voy a dejar de tener esta idea de que tiene que ser algo perfecto, romántico y fantástico. Y en este momento en que estoy haciendo esto estoy escribiendo. Me acuerdo de mi letra en esa entrada, yo ya no tengo más ese cuaderno. A partir de hoy, todos los días, aunque sea por hacer el mecanismo con mi mano, voy a escribir. Y ahora voy por el cuarto diario. O sea, ese fue mi diario del 2020, 2021, 22, 23, 24. El quinto diario ya, mira. Nunca paré de escribir. Nunca paré. No existe. La gente que me rodea sabe, no existe un momento, un día en mi vida en que yo no tenga el cuadernito y la virome en la mano. Yo quería escribir y a partir de ese momento en que identifiqué que ese era mi deseo y dejé de buscar ese perfeccionismo fantástico en que yo iba a tener el diario de María Antonieta e iba a escribir el Quijote de la Mancha en un fin de semana, y que todo iba a ser perfecto y que iba a poner el tecito y prender las velas y que todo simplemente se volvió un hábito en mi vida. Algo que hace ni siquiera 4 años para mí era imposible. Simplemente lo hice y ya. Y me pasa todavía que a veces me pongo re perfeccionista y re sistemática y no que este cuadernito amarillo es para todo lo que tenga que ver con esto y voy a hacer un registro detallado de todo este tema, no sé, llamámosle, qué sé yo, el cultivo de orquídeas. Tipo, bueno, ahora quiero ser cultivadora de orquídeas, así que todo va en este cuadernito amarillo. Y todo lo que tenga que ver con no sé, la actividad física y la dieta van en este cuaderno verde y escribo todo acá. Y me di cuenta un día de que estaba haciendo exactamente lo mismo. Estaba con 4 cuadernos arriba de la mesa y no estaba haciendo nada, no estaba escribiendo nada. Entonces, ahora empecé con un sistema nuevo en que simplemente agarro el cuaderno favorito de ese momento. Ahora estoy con uno rosado que es precioso. Y escribo todo ahí. Y todo el registro real que se tiene que volcar de todo, desde entradas de diario inspiradísimas en que me hablo a mí misma de cuestiones espirituales o en que me cuestiono ideas filosóficas, hasta la lista del súper o un recordatorio de que tengo que ir al banco, está todo en el mismo cuaderno. Porque en realidad lo fundamental no es el objeto que se destina a ello, sino o el sistema que se le pone para que sea perfecto, sino la acción. Porque la acción reiterada, sin expectativas, es lo que produce resultados. Yo a través del acto de la escritura empecé a comunicarme y ahora estoy filmando un video que voy a subir a YouTube. Esa es la moraleja en realidad de toda esta historia, de cómo empecé a escribir. Y me estaba pasando algo muy similar con esto, porque esta es una conversación que tuve ayer en realidad con una persona nada que ver. Y le dije, yo me quiero comunicar y quiero hablar en las redes. Y le digo, estoy teniendo una traba, que es decir, no sé cómo. Porque también yo estaba esperando de un día para otro que se me ocurra el video de YouTube brillante y ser Margarita Nazarenko, ser, no sé, My Pistiner y que todo se construya mágicamente en un día. Y en realidad las cosas sí se construyen mágicamente, pero a través de la práctica y la consistencia. Así que esta historia para mí es valiosa.
creo que alguien puede encontrar valor en esto que estoy diciendo, así que sin mucha vuelta y sin ponerme meticulosa, ahora voy a cortar un poquito el video porque hice una tomita de la introducción antes y nada más. Y lo voy a subir a YouTube. Y voy a seguir subiendo videos a YouTube. Y voy a volver a mis redes porque también colgué Instagram por lo mismo porque, ay, no sé qué decir, ay, no sé qué subir. No importa, voy a hacer la opción de postear y la acción va a dirigir cuál es el rumbo que tiene todo esto. No, espero, si alguien me miró hasta acá, espero que le haya gustado y que le haya sumado en algo. Besito.